Hola, ¿cómo están? Yo soy Jazmín. Hola, yo soy Gabriel y nosotros somos Guasmole Corp. El día de hoy les queremos compartir nuestro microcosmos, esta casa que ha sido nuestra burbuja estos últimos meses, en donde nos hemos refugiado, y hemos preparado pues algo que nos gustó mucho. Esperemos que a ustedes también les guste. Son pequeños fragmentos de espacios y de lecturas. Esperemos que lo disfruten. Hemos visto cómo el comportamiento de la inmensidad del universo puede ser comprendido a partir de su historia en el tiempo imaginario, que es una esfera diminuta y ligeramente aplanada. Es como la nuez de Hamlet, pero esta nuez codifica todo lo que ocurre en el tiempo real. Así pues, Hamlet tenía razón. Podríamos estar encerrados en una cáscara de nuez y sentirnos, aún así, reyes de un espacio infinito. Mi madre ha dicho que se escaparía un rato del bar. Mientras, si quieres, puedes mirar la casa. ¿Quieres que te la enseñe? ¿En qué te fijas tú?, dijo Yuichi sirviendo el té. ¿Para qué?, dije, desde el blando sofá. Para juzgar la casa y a los que viven en ella. Dicen que se puede conocer a la gente viendo su lavabo. Hablaba con sosiego, sonriendo débilmente. En la cocina, dije. ¿Ah, sí? Aquí está. Puedes mirar lo que quieras, dijo él. Fui dando vueltas, mirándolo todo con atención, detrás de Yuichi, que preparaba té. La alfombra, sobre el parqué reluciente, era suave. Las zapatillas de Yuichi de buena calidad. Los cacharros de cocina, justo los necesarios, y muy usados. Estaban colgados en fila, ordenadamente, junto a una sartén plateada. Había un cuchillo de pelar alemán que también yo tenía en casa. Mi abuela, que era muy perezosa, estaba encantada con lo fácil que resultaba pelar con él las verduras. El pequeño fluorescente iluminaba los vasos de cristal brillantes y los cacharros que guardaban silenciosamente su turno. Estos objetos, a pesar de no ser uniformes, tenían una elegancia extraña. También había utensilios para algún uso específico, como los tazones, la fuente para gratinar, las bandejas gigantescas, jarras de cerveza con tapa. No sé por qué, pero era fantástico que estuvieran allí todas estas cosas. También había una nevera pequeña. Yuichi me dijo que podía abrirla, y cuando lo hice, vi que estaba muy bien ordenada, sin sobras de comida. Asintiendo con la cabeza, di unas vueltas mirándolo todo. Era una buena cocina. Me enamoré solo con verla. Cuando volví a sentarme en el sofá, me trajo un té caliente. Estar frente a alguien que apenas conocía, y en su casa, me hizo sentir que no tenía a nadie en el mundo. Veía mi imagen reflejada en el gran cristal en el que la noche iba difuminando cada vez más el paisaje nocturno mojado por la lluvia. No había nadie en el mundo de mi misma sangre. Y así, me era posible ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa. Era magnífico. Hace poco, palpé por primera vez con mis manos y con mis ojos un mundo amplio, una oscuridad profunda y un goce y una soledad sin fin. Me parece que, hasta ahora, he estado mirando el mundo con un ojo cerrado. ¿Por qué me has dicho que viniera?, pregunté. He pensado que estarías pasando un mal momento, dijo. Dijo amablemente entrecerrando los ojos. Tu abuela siempre ha sido muy cariñosa conmigo, y en casa, como ves, nos sobra sitio, así que no hay problema. Además, ¿no tienes que marcharte de ahí ya? Sí. El dueño ha sido muy amable y me ha dado más tiempo para mudarme. Entonces, ¿por qué no vienes?, dijo, como si eso fuera lo más natural. Su actitud, nunca muy fría, nunca muy cálida, me confortaba. No sé por qué, pero había algo en él que me punzaba el corazón y me hacía llorar. Entonces, la puerta se abrió, y entró, corriendo y casi sin aliento, una mujer muy hermosa. Me sorprendió y abrí los ojos. Ya no era joven, pero era realmente hermosa.
Por el espeso maquillaje y el vestido tan poco apropiado para llevar un día corriente, comprendí que trabajaba en un local nocturno. «Es Mikage Sakurai», le dijo Yuichi al presentarme. Ella, jadeando, con una voz un poco ronca, dijo: «Encantada». Sonrió. «Soy la madre de Yuichi. Me llamo Eriko». ¿Su madre? Estaba tan sorprendida que no podía apartar los ojos de ella. Llevaba el pelo suelto hasta los hombros. Los ojos eran rasgados, profundos y brillantes, los labios bonitos, la nariz recta. Además, todo su cuerpo emanaba una luz muy viva, como un latido de vida. No parecía un ser humano. Nunca había visto a nadie como ella. Mirándola con una fijeza casi impertinente, dije: «Mucho gusto», y le devolví la sonrisa. «Te quedarás, ¿verdad?», dijo cariñosamente, y luego, volviéndose hacia Yuichi: «No podía escaparme. He dicho que iba al lavabo y he venido corriendo. Convence a Mikage para que se quede. Por la mañana tendré más tiempo». Tan pronto cobra forma una nueva reflexión sobre la vida y la acción social, surge una interrogante. ¿Qué ocurre cuando la ideología del progreso y de sus criterios cuantitativos desaparece, cuando las diferencias cualitativas superan las desigualdades medibles? Esta pregunta, formulada aquí en términos prudentes, es la que domina nuestra época, igual que los conflictos de clase o la lucha por las libertades políticas dominaron antaño a las sociedades distintas. El debate sobre la educación es igualmente apasionado. A muchos les preocupa más la seguridad pública que la oportunidad que se le puede brindar a cada niño de construir su individualidad. En lugar de resolver el problema, la escuela se convierte en un factor de desigualdades crecientes, pues rehúsa tomar en consideración las particularidades psicológicas, sociales y culturales de cada individuo, omisión que perjudica a los más débiles y más dominados. Dependencia de las mujeres, rechazo de las minorías, étnicas, religiosas, culturales o sexuales, dificultades de los jóvenes en la escuela y en su vida personal. Esos son los tres terrenos inmensos de nuestra vida social en los cuales la inversión del pensamiento social, cuya necesidad trataré de mostrar en estas páginas, encuentra campos de aplicación. Apela a ideas, a sentimientos y a políticas capaces de transformar nuestra vida personal y colectiva. Ahora que ha dejado de considerarse la historia como una escalera por la que asciende todo el mundo, rápida o lentamente, nos corresponde elegir entre las nuevas guerras de religión y el reconocimiento de los individuos como sujetos iguales entre ellos, pero distintos uno de otro. Para terminar, es preciso descartar una objeción tan sorprendente como reiterada, la que dice que este idealismo, basado en la idea del sujeto, estaría ocultando los conflictos sociales que proceden en realidad, especialmente en los conflictos cardinales de la naturaleza del sistema económico, que tienen la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas su principal recurso. Los conflictos, las huelgas, las revoluciones mismas, ¿acaso no son respuesta a la crisis de la dominación capitalista? Para defenderme, podría recordar que he dedicado más de la mitad de mi vida al estudio de los movimientos sociales, en particular a la conciencia de la clase obrera, y que según he demostrado, esta no es el resultado de las contradicciones del capitalismo, sino de la defensa de la autonomía del trabajo contra los métodos de racionalización del mismo al servicio del beneficio capitalista. Los nuevos conflictos del trabajo, ¿acaso no son a su vez movimientos de defensa contra la flexibilidad laboral que reduce la vida del asalariado en una sucesión de periodos de interinato y de paro, lo cual le lleva a perder la conciencia de ser el actor de su propia vida? Hallamos idéntica formulación en los horizontes más diversos: la libre elección de conductas sexuales, la libertad de conciencia, en especial religiosa, son otras tantas figuras concretas de la defensa por parte de cada individuo de su derecho a ser un sujeto, es decir, no una víctima, sino un actor que pretende por encima de todo crear una relación libre de sí consigo, más que integrarse en una colectividad. Este vuelco en el sentido de los conflictos, convertidos por ese camino en movimientos de liberación, ha sido ligado al rechazo de los regímenes totalitarios,
pues no se defiende solamente una dimensión particular de la existencia contra un régimen totalitario. Solo se le puede combatir apelando a un principio, también total, el derecho a ser libremente uno mismo, a elegir la propia vida. Toda tentativa de oponer una sociología del sujeto a una sociología del conflicto estaría evidentemente en contradicción con el espíritu de mi análisis. Advertencia preliminar. Este escrito se propone dar a conocer la verdad al país, pero quien dice la verdad muere en la horca, e incluso quien lee la verdad puede que también sea castigado por jueces inicuos. Por eso, quienes reciban este escrito deberán observar las instrucciones siguientes. 1. Esconderán cuidadosamente este escrito fuera de su casa, para que no caiga en manos de la policía. 2. Solo lo darán a conocer a amigos fieles. 3. A los amigos en quienes no confíen como en sí mismos, se lo harán llegar de modo anónimo. 4. Sí, no obstante, este escrito fuese hallado en poder de alguien que lo hubiere leído, esa persona deberá declarar que estaba a punto de entregarlo a las autoridades del distrito. 5. Quien no haya leído este escrito cuando sea hallado en su poder, está naturalmente exento de toda culpa. Paz a las chozas, guerra a los palacios. Todo hace creer que la Biblia miente. Parece que Dios hubiese creado a los campesinos y artesanos el 5º día, y a los príncipes y poderosos el 6º día, diciendo a estos: reinad sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y que los campesinos y burgueses se contasen entre los reptiles. La vida de los poderosos es un largo domingo. Viven en bellas mansiones, llevan hermosos vestidos, tienen rostros relucientes y hablan un lenguaje propio. Mas el pueblo yace a sus pies como el estiércol en los sembrados. El campesino va detrás del arado, pero el poderoso va detrás de él y del arado, y le lleva junto con los bueyes. Coge el grano, y a él le deja los rastrojos. La vida del campesino es un largo día de labor. Gente extraña depreda sus sembrados ante sus propios ojos. Su cuerpo está encallecido. Su sudor es la sal servida en la mesa del poderoso. Es el diezmo de sangre extraído del cuerpo del pueblo. Unas 700,000 personas sudan, gimen y sufren hambre para pagarlo. Ese dinero es usurpado en nombre del Estado. Los exactores alegan que obedecen órdenes del gobierno, y el gobierno dice que tal recaudación es necesaria para mantener el orden del Estado. El Estado. ¿Qué especie de cosa extraordinaria es esa? Cuando en un país vive un cierto número de personas, y existen disposiciones o leyes por las que han de regirse todos, se dice que esas personas constituyen un Estado. El Estado, por tanto, son todos. Lo que pone orden en el Estado son las leyes que aseguran el bien de todos y que deben resultar del bien de todos. Y ved ahora lo que ha pasado a ser el Estado. Ved lo que significa mantener el orden del Estado. 700,000 personas pagan a ese efecto. Se transforman en caballos de labranza y en animales de carga, para vivir dentro de ese orden. Vivir dentro de un orden significa sufrir hambre y ser desollado. Os está permitido demandar al vecino que os roba una patata, pero demandad en justicia por el robo que, en nombre del Estado, y alegando contribuciones e impuestos, se comete cada día con vuestra propiedad, a fin de que una legión de inútiles funcionarios se alimente de vuestro sudor. Pedís reclamaciones por depender del capricho de unos cebones, capricho que recibe el nombre de ley. Querellaos por ser los caballos de labor del Estado. Reclamad en juicio vuestros perdidos derechos humanos. ¿Dónde están los tribunales que acepten vuestra demanda? ¿Dónde los jueces que administren justicia? Las cadenas de vuestros conciudadanos, que fueron arrastrados a la prisión, os darán respuesta. Por más que os amenacen con el armamento y la caballería de los reyes, yo os digo, quien alza la espada contra el pueblo, morirá por la espada del pueblo. El país es hoy un campo sembrado de cadáveres, pronto será un paraíso. El pueblo es un cuerpo, vosotros sois un miembro de ese cuerpo.
poco importa dónde puede empezar a agitarse ese aparente cadáver. Cuando el Señor os dé la señal a través de los hombres, por cuya mediación Él liberará a los pueblos de la servidumbre, levantaos, y todo el cuerpo se alzará con vosotros. Largos años habéis permanecido encorvados sobre los campos de espinas de la esclavitud. Llegará el verano en que sudaréis en la viña de la libertad, y seréis libres hasta la 1000ª generación. Durante toda una larga vida habéis cavado la tierra. Un día cavaréis la tumba de vuestros tiranos. Habéis construido bastiones. Un día los derribaréis y edificaréis la morada de la libertad. Y entonces podréis bautizar libremente a vuestros hijos con el agua de la vida. Y hasta que os llame el Señor a través de sus mensajeros y sus señales, vigilad y armaos espiritualmente, y orad, y enseñad a orar a vuestros hijos. Señor, quiebra la vara de nuestros tiranos, y haz llegar a nosotros tu reino, el reino de la justicia. ¿De dónde venía esa pesadilla? ¿Cómo había nacido? Parece que los hombres habían aprendido algo inaprensible, y ese algo les había tornado el cerebro cual una monstruosa bola de fuego, donde el empecinamiento estaba fijo y central, como una cuchillada. Negarse, negarse siempre, por encima de todas las cosas, aunque se cayera el mundo, aunque de pronto el universo se paralizase y los planetas y las estrellas se clavaran en el aire. Los hombres entraban en sus casas con un delirio de eternidad, para no salir ya nunca, y tras de las puertas aglomeraban impenetrables cantidades de odio seco, sin saliva, donde no cabían ni un alfiler ni un gemido. Era difícil para los soldados combatir en contra de Dios, porque Él era invisible, invisible y presente, como una espesa capa de aire sólido, o de hielo transparente, o de sed líquida. ¿Y cómo son los soldados? Tienen unos rostros morenos, de tierra labrantía, tiernos, y unos gestos de niños inconscientemente crueles. Su autoridad no les viene de nada. La tomaron en préstamo quién sabe dónde, y prefieren morir como si fueran de paso por todos los lugares. Y les diera un poco de vergüenza todo. Llegaban a los pueblos solo con cierto asombro, como si se hubieran echado encima todos los caminos y los trajeran ahí, en sus polainas de lona o en sus paliacates rojos, donde mudas aún quedaban las tortillas crujientes como matas secas. Los oficiales rabiaban ante el silencio. Los desenfrenaba el mutismo hostil, la piedra enfrente, y tenían que ordenar, entonces, el saqueo. Pues los pueblos estaban cerrados con odio, con láminas de odio, con mares petrificados, odio, y solo odio, como montañas. ¡Los federales! ¡Los federales! Y a esta voz era cuando las calles de los pueblos se ordenaban de indiferencia, de obstinada frialdad, y los hombres se morían provisionalmente, aguardando dentro de las casas herméticas o disparando sus carabinas desde ignorados rincones. El oficial descendía con su rostro rojo y golpeaba con el cañón de su pistola la puerta inmóvil, bárbara. «Queremos comer. Pagaremos todo». La respuesta era un silencio duradero, donde paseaban los años, donde las manos no alcanzaban a levantarse. Después, un grito como un aullido de lobo perseguido, de fiera rabiosamente triste. «¡Viva Cristo Rey!». Era un rey. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Por qué caminos espantosos? La tropa podía caminar leguas y más leguas sin detenerse. Los soldados podían comerse los unos a los otros. Dios había tapiado las casas y había quemado los campos para que no hubiese ni descanso ni abrigo, ni aliento ni semilla. La voz era una, unánime, sin límites, ni agua. El agua es tierna y llena de gracia. El agua es joven y antigua. Parece una mujer lejana y primera, eternamente leal. El mundo se hizo de agua y de tierra, y ambas están unidas, como si dos opuestos cielos hubiesen realizado nupcias imponderables. Ni agua, y del agua nace todo, las lágrimas y el cuerpo armonioso del hombre, su corazón, su sudor. Ni agua.
caminar sin descanso por toda la tierra, en persecución terrible y no encontrarla, no verla, no oírla, no sentir su rumor acariciante. Ver cómo el sol se despeña, cómo calienta el polvo blando y enemigo, cómo aspira todo el agua por mandato de Dios, y de ese rey sin espinas, ese rey furioso, de ese inspector del odio que camina por el mundo cerrando los postigos. Eso es aquí, eso es casa, eso es nosotros. Sobre él, todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar, cada ser humano que existió, vivió sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio, nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará de algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único lugar que jamás hemos conocido. Nosotros creemos en el impacto, en el fuerte impacto que puede tener el arte en diversas áreas, en diversos aspectos de nuestra vida y de la sociedad. Y queremos compartir con ustedes una muy breve reseña de algunos compañeros, colaboradores, hacedores de arte que se encuentran trabajando para sus comunidades. Está Ana Ortega, que es artista escénico, creadora de Odio los lunes, un programa de promoción a la lectura, y que a la vez también trabaja en la promoción de la lengua de señas mexicana. Los Crecientes es un colectivo formado por artistas de diversa índole. Ellos trabajan para el rescate de la cultura y saberes ancestrales de las comunidades, siempre bajo la filosofía de hazlo tú mismo. Trabajan principalmente en el Triángulo Rojo, la Mixteca Poblana y Cholula. El Callejón del Blues es un proyecto colectivo y familiar para brindar un espacio para la presentación de propuestas culturales con el objetivo de brindar alternativas de entretenimiento cultural para el público en Puebla y en específico, que es lo que nos interesó, a los vecinos de la colonia La Loma, que es su propia comunidad. Panayú García, ella es gestora cultural, ha colaborado en proyectos sociales en la Sierra Norte de Puebla, Oaxaca, en la zona Mije, en Tlaxcala, en diversos proyectos comunitarios y en Divulgaciencia, que es uno de sus proyectos favoritos, que también se trabaja en las comunidades y las periferias del estado.
Olin Teatro, que es una agrupación artística independiente del estado de Tlaxcala, que a través de sus propuestas en escena visibiliza problemas sociopolíticos para contribuir a la formación de un mejor entorno. Su principal actividad se ha desarrollado en el municipio de Papalotla de Xicoténcatl, en el sur de Tlaxcala, y pertenece a la zona vulnerable y crítica del mismo estado. Y ahí es donde trabajan ellos, a favor de su cultura y la comunidad. Víctor Bernal, él es perdón, él es economista y también es performer. Él es creador del Huerto Vida Digna, un espacio donde los animales no se les explota y cada individuo, persona o animal colabora haciendo lo que es para conservar el espacio colectivo. Él dice que al final solo es ponerle ingenio y aprendizaje, lo cual comparte en talleres de tecnologías para hacer una casa con tierra o hasta atrapar agua de la neblina. Son tantos artistas que hacen tantas cosas que no nos tenemos que tener la información para leérselas, pero queremos compartírselas con todo cariño. Bit Torres, que es actriz, siempre con un interés en el trabajo colectivo, social e incluyente. En una de sus iniciativas es el Foro Shonaka, enfocado a las necesidades de los mismos vecinos, y actualmente también imparte expresión corporal a niños autistas. Jorge Rotzán, cineasta, integrante del equipo de Cine para Imaginar, un proyecto que incluye a las personas con discapacidades visuales o auditivas a las producciones audiovisuales e implementación de talleres orientados a la necesidad del acceso a la información y a la cultura con personas con discapacidad, la sensibilización sobre la importancia de la inclusión y la apropiación de los medios audiovisuales como herramienta de comunicación. Emanuel Espín, que es artista multidisciplinario, crea espacios para una creación comunitaria, trabaja con las comunidades y a partir de las problemáticas que hay, trabaja con ellos. Elisa Rivera, artista transdisciplinaria, se desenvuelve en comunidades de Veracruz como Coatepec, Xico, Xiltoyac, Almolonga y Papatlotla, con el objetivo de la construcción colectiva comunitaria. Y segurísimo nos faltan muchísimos más artistas, como por ejemplo, perdón, Paula Lara, que es actriz integrante del Laboratorio Magdalenas Puebla, comprometida con la equidad, la diversidad y la prevención de la violencia de género a través de piezas escénicas, talleres y participación de artistas locales e internacionales. Y por supuesto también a Tetiem, a José Carlos, que trabaja con la comunidad, con su colonia, ofreciendo talleres, teatro, acercando el arte a los mismos vecinos. Segurísimo nos faltan muchísimos más, pero en verdad nos sentimos agradecidos por conocer a todas estas personas que hacen arte a favor de los demás, a favor de un impacto social y de sus comunidades. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Muchas gracias a Rocío, a Carla por invitarnos a este espacio y esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Adiós. Adiós. ¡Wow!